Buenas tardes, estamos aquí empezando nuestro estudio en la carta a los Filipenses el día viernes. Una bendición poder estar con ustedes y vamos a dar momento para que se vayan inscribiendo, vayan conectándose algunas personas que son parte de este estudio, que ha sido algo que constantemente están con nosotros y que yo sé que están listos para estudiar la palabra. Y déjenme, como siempre, ¿verdad? Tengo que prender primero la cámara que está enfrente de mí y luego ir y revisar, darle compartir para que otras personas también puedan conectarse. Y espero que también los que están con nosotros, que están siendo parte del estudio, lo puedan compartir, ya sea para que personas puedan verlo en este momento con nosotros o que posteriormente lo puedan ver y puedan continuar con el estudio que hemos estado teniendo ya por varias semanas. En Filipenses capítulo 3, continuaremos en Filipenses capítulo 3, terminamos lo que fue la parte de perdiendo para ganar, aprendiendo que la razón, la motivación del apóstol Pablo era poder conocer más a Cristo. Ese era realmente su deseo, ese era realmente su corazón. Él no estaba aferrándose a las cosas que alguna vez fueron, como él describe, ganancias, sino que lo que él buscaba ahora como hijo de Dios, como un creyente, era hacer a un lado todo aquello que podía estorbarle, sobre todo porque ocupaba un lugar prominente en su corazón y era un estorbo para que él pudiera llegar a conocer a Cristo. Y pensábamos en base a eso, la última vez, el día el día miércoles que nos reunimos, acerca de esto, era el asunto de cuán dispuestos estamos nosotros a abandonar aquello que es nuestra confianza por tener el conocimiento del Señor Jesús como lo más grande, ¿verdad? Y tristemente, pues muchas veces no se está dispuesto a dejar de lado lo que son las cosas que amamos por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, hoy continuaremos viendo un poco acerca de estar firmes en el Señor. Realmente el título está siendo tomado del capítulo 4, versículo 1, porque al parecer la idea de Pablo va a abarcar desde el 3:15. Obviamente todo es una idea, todo es una secuencia. El apóstol Pablo ha ido armando argumentos que van llevando una cosa a la otra para demostrar qué es lo que llena nuestra vida de gozo. Y el apóstol Pablo del versículo 3:15, al parecer abarca en su pensamiento, en esa sección de su pensamiento, abarca hasta el versículo 1 del capítulo 4, pero al mismo tiempo el 4:1, mejor dicho, sirve de introducción para la siguiente parte, que tendrá que ver con el trato interpersonal en la iglesia del Señor, que yo creo que por causa de la realidad en la que nos encontramos, en que no nos hemos podido reunir como congregación, a lo mejor no ha habido demasiados conflictos dentro de la iglesia, pero sin embargo son una realidad. No solamente conflictos interpersonales fuera, sino que hay conflictos interpersonales dentro. Pero bueno, ese es el tema que estaremos viendo primero Dios el día lunes, si el Señor nos da vida. Pues bueno, vamos a empezar con una oración y después empezamos en Filipenses capítulo 3, versículo 15, con el tema Estad firmes en el Señor. Saludos a todos los que están siendo parte del estudio, como siempre, a nuestra hermana Eva, allá en México, y pues obviamente veo hermanos del Ministerio Hispano también conectados, nuestra hermana Mine, la mamá de Liz, ¿verdad? Allá en Córdoba, no sé si estará en Córdoba ella o no, pero bueno, vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio. Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, y yo sé que muchos hermanos en el Ministerio Hispano han sido edificados por tu palabra, pero no solamente ellos, sino hemos visto familia en la fe, familia en la carne también, Señor, y también en la fe, que han sido parte de nuestro estudio y que seguramente han crecido. Y Padre, pues nuestro reto siempre es depender de ti, de manera que lo que hagamos en este momento no sea solamente adquirir conocimiento, sino recordando la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1, Señor, que buscando esa excelencia en el conocimiento de Cristo, sea con el propósito de que llevemos fruto, que abunde, Señor, para tu honra y tu gloria. Que sea así en este momento, a través de lo que habremos de aprender. Y gracias por tu palabra bendita y la forma en que hoy podemos llegar a diferentes lugares con este mensaje, y pues que eso sea usado para tu gloria en nuestras vidas, pero también al tener que compartir estas verdades con otros que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, entonces estamos empezando Filipenses 3:15,
al capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? El resto del capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4. El tema es estar firmes en el Señor. Lo que hemos hecho es un recorrido realmente en lo que Pablo había mencionado muy adelante en su carta, en el capítulo 1, 21, cuando él decía, para mí el vivir es Cristo. Y sabemos que eso no era solamente un eslogan que uno pone en una playera, ¿verdad? En una calcomanía y se la pega ahí a la defensa del carro. El apóstol Pablo realmente daba el significado correcto a esa frase. Todo en su vida significaba Cristo. Como él lo dijo más adelante en el capítulo 3 que vimos hace algunas semanas, ¿verdad? El hecho de que nos gloriamos en Cristo. Nuestra gloria está en Cristo. Entonces, vivir en Cristo y poder decir estas palabras del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, hermanos, involucra un proceso. Es un proceso donde vamos aprendiendo y vamos reaprendiendo a menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas. Esas palabras quedan fabulosas ahorita, ¿verdad? Lo que decía el apóstol, Juan el Bautista, cuando le decían, oye Juan, aquel que tú bautizaste ahorita, él está bautizando, prácticamente como que le estaban diciendo, te está haciendo la competencia. Y la respuesta de Juan es clara y firme, ¿verdad? Es necesario que él crezca para que yo mengue. Entonces es importante verlo, y si lo vemos en un sentido, en el orden invertido en nuestras vidas, mientras yo menguo, entre más yo menguo, el Señor más crece en nosotros. Y en eso consiste la madurez cristiana, hermanos. Poder permanecer firmes en el Señor va a demandar de nosotros no solamente el enfoque que veíamos el día miércoles, ¿verdad? Como un corredor que tiene su mente clara, sabe hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y en ese enfoque hace lo que le estorba a un lado por poder cumplir con ese propósito y esa carrera. Pero el hecho de que ese continuar, ese permanecer firmes, va a depender también de nuestra madurez. Y el proceso de la madurez, hermanos, madurez en la vida cristiana, no es un proceso cómodo. Definitivamente implica conocimiento de la palabra, conocimiento de las cosas de Dios, pero implica también formación del carácter. La madurez implica un crecimiento, implica un desarrollo que involucra muchas partes de nuestra vida, en donde prácticamente se ve cada vez más a Cristo en nosotros y a través de nosotros, y menos de nosotros. Entonces el crecimiento cristiano va a demandar que estemos analizando si nuestra madurez realmente es una madurez bíblica, o si quizás solamente estamos creciendo en la religión y nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de cuán religiosos somos, pero realmente no estamos creciendo en el Señor. Entonces el apóstol Pablo decía en el versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Él decía, no es que yo ya lo haya logrado, no es que ya lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto, sino que continúo. Entonces, en el viaje de la madurez, esta es una de las características de la madurez de la vida cristiana. Aún no llego, aún no termina, olvido lo que queda atrás porque todavía queda mucho camino por delante. Entonces, para poder permanecer firmes en el Señor, recuerden el tema, lo estoy tomando del capítulo 4, versículo 1, donde Pablo dice, estad firmes en el Señor. Para poder estar firmes en el Señor, primero que nada, requiere que podamos nosotros entender lo que la madurez es, ¿ok? Necesitamos poder identificar lo que es un cristiano maduro. Y en el versículo 15, estoy en el capítulo 3, versículos 15 y 16, dice Pablo, así que los que somos perfectos, y es interesante que Pablo lo diga así porque acaba de decir, no es que yo ya sea perfecto, pero es interesante, ahorita vamos a ver esto, dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces prácticamente cuando Pablo dice, ¿verdad? Los que somos perfectos, ¿verdad? Cuando usa esa palabra en el versículo 15, no implica una perfección moral en el sentido de no pecar. Yo sé que la idea, y obviamente ese es uno de sus significados de ser perfecto, es no tener ningún error, no tener ningún problema, prácticamente ya no pecar, y sabemos que ese término pues realmente no se aplica a ninguno de nosotros mientras estemos de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque aun cuando crecemos en el Señor, no llegamos a ese punto donde uno diga soy perfecto. Y si alguien lo ha llegado a pensar, ¿verdad? Que ha pensado que es tan humilde, que ha llegado a ese punto, pues déjeme decirle que simplemente lo único que demuestra esa humildad es que usted no ha ni siquiera avanzado, ¿verdad?
Pero la idea de Pablo cuando dice los que ya somos perfectos en este versículo es los que ya somos maduros, los que ya somos maduros. Y lo mismo, la madurez no significa no pecar o no fallar, no tener nuestras dudas, ¿ok? Sino habla de este proceso en el cual todo cristiano está, el cual empieza en el día en que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Empieza un proceso en donde Pablo en 1 Corintios 13 lo describe como un pasar de ser niño a ser un adulto. Y me gusta esa expresión. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 1 Corintios 13, 11. Obviamente yo sé que van a estar apuntando, seguramente porque van a dar clases después de esto, está bien, adelante, ¿verdad? Para eso es esto, para poder compartir con otros. Pero en 1 Corintios 13, 11 vamos a ver lo siguiente. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo no puedo decir, hermano, pues eso es tan obvio, ¿no? Es cierto, o sea, cuando eres niño, haces las cosas de niño, actúas como niño, piensas como niño, vives como niño, porque eres niño. O sea, es tan obvio, es tan claro. ¿Por qué lo usa Pablo? Porque Pablo nos quiere ayudar a entender que definitivamente se espera de todo cristiano que pasemos de esta etapa en donde nosotros somos niños, y habla del aspecto espiritual, ¿ok? Y que definitivamente como niños pensamos como niños, actuamos como niños, juzgamos como niños, o sea, es natural. Como nuevos creyentes se espera que no tengamos ni el conocimiento ni la experiencia que nos lleve a actuar como adultos en la fe, porque somos niños. Pero el punto es esto, Pablo dice, cuando ya fui hombre, ¿verdad? Cuando ya llegué a esa etapa en la madurez en mi vida, dejé lo que era de niño. Y esto yo creo que el punto en el que Pablo está basándose cuando dice esto, es el hecho de que cuántos cristianos que deberían ser maduros, por el tiempo que tienen en la vida cristiana, por las experiencias que han tenido en el caminar con el Señor, deberían ser adultos en la fe, deberían ser ya maduros. Usando la terminología de Pablo, deberían ser perfectos. Si recuerden, no hablo de una perfección moral sin pecado, ¿ok? Pero deberían estar en un punto en donde ellos deben estar impactando de forma deliberada, intencional a aquellos que les rodean en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es obvio. Fuiste niño, actuaste como niño, pero como has crecido en las cosas del Señor, ahora tú deberías estar impactando la vida de otros. Pero qué triste es que cuando mucha gente que ha tenido ya trayectoria en el Evangelio, trayectoria en la vida cristiana, trayectoria en una iglesia, todavía siguen actuando como niños, todavía siguen reaccionando como niños, todavía siguen pensando como niños. Y va desde aspectos tan básicos en la vida cristiana, y seguramente aquí voy a llegarle a 2 o 3 que nos están viendo ahorita, y espero que por eso no se desconecten, ¿verdad? Pero va desde algo tan básico como saberse los libros de la Biblia, de poder encontrar un pasaje, de ese punto, hasta el hecho de poder tomar decisiones teniendo la palabra de Dios como su base. Ahora, no estoy diciendo que nunca se equivoca en sus decisiones, lo que estoy diciendo es que la prioridad es esto, Dios es primero, o sea, tener todo eso en claro. Muchos cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio no tienen esas características de madurez, que repito, va desde poder identificar libros de la Biblia, poder encontrar pasajes en la Biblia, la importancia de reunirse en la iglesia, obviamente ahorita tenemos esa limitación, ¿verdad?, de reunirnos corporativamente en un templo, pero la importancia de ser y de ser parte activa en el cuerpo de Cristo, la importancia de ofrendar, ¿verdad? Y obviamente su carácter, su vida. Muchos cristianos no demuestran madurez. Pero sí, estos cristianos presumen de sus años en el Evangelio, algunos inclusive podrían presumir de su preparación académica, podrían presumir de quién fue su pastor, de quiénes fueron sus líderes, pero no demuestran madurez. ¿Y saben qué? Pablo dice, los que hemos alcanzado la madurez, hemos dejado esas cosas de niño. Regresando a nuestro pasaje de Filipenses 3, Pablo dice, la madurez se demuestra en que seguimos, fíjense, hay 2 cosas que Pablo menciona. Por un lado dice, seguimos una misma regla, pero también sentimos una misma cosa. Entonces, dense cuenta de esto. O sea, uno de los aspectos de la madurez es qué regla rige su vida y qué hay en su corazón que le lleva a relacionarse con los demás, ¿ok?
Y obviamente en el capítulo 4 el apóstol Pablo va a referirse a dos hermanitas, ¿verdad? De Evodia y Síntique, y doy los nombres para que no vayan a pensar que estoy hablando de alguna de nuestras hermanas que nos están viendo, ¿verdad? Pablo está menciona ahí, en donde va a haber conflictos. Y que fueron hermanas que Pablo dice, ellas estuvieron en el ministerio, ellas combatieron junto conmigo, pero por alguna razón una no le habla a la otra. Vamos a ver eso la próxima semana. Y diría uno, bueno, eso no pasa en mi iglesia, hermano. No, en mi iglesia somos diferentes, hay puro amor, hermano. No, sabemos que existen estas manifestaciones de inmadurez cuando ya se debería esperar de nosotros una madurez que se demuestre de forma intencional hacia aquellos que nos rodean, pero también hacia las prioridades en la vida, hacia las metas que tenemos, ¿ok? Entonces Pablo dice que tengamos un mismo sentimiento, sintamos lo mismo, dice el apóstol Pablo. Es decir, un anhelo que es característico de la madurez es el deseo de seguir creciendo. Es una característica de la madurez, seguir, perseverar, avanzar. Y Pablo dice, es interesante que en el versículo 15 dice, si otra cosa sienten, o sea, si no tienen este mismo sentimiento, si otra cosa sienten, ok, que Dios nos enseñe. Es decir, que si nosotros no tenemos una prioridad correcta de nuestra vida cristiana, Dios a final de cuentas va a darnos ese entendimiento correcto para que podamos tener ahora sí este mismo sentimiento y tener esta misma meta. Ahora, cuando Pablo habla de tener un mismo sentimiento, hay que entender que no se refiere a un sentimiento romántico en el sentido de que, pensamos igual, sino se refiere al hecho, tenemos mismas perspectivas, no es que seamos clones uno de otro, hablando de cristianos, sino habla del hecho de que tengamos las mismas prioridades, los mismos anhelos, busquemos las mismas cosas y que nos dejemos guiar por una misma regla. Yo creo que en general el apóstol Pablo menciona aquí la regla que Dios tiene, la regla que Dios determina, que a final de cuentas no cambia porque es su palabra eterna, que la tenemos para que ella guíe nuestras vidas, para que ella dirija nuestros corazones, para que ella nos ayude a evaluar dónde estamos mal. Cuando tengan tiempo, lean el Salmo 19. Yo sé que algunos de ustedes saben porciones del Salmo 19, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que es sabio el sencillo. Es decir, esos versículos que hablan de lo que la palabra de Dios hace y produce. Pero es interesante que casi al final del Salmo, el salmista dice, tu siervo es además amonestado con ellos, hablando de los mandamientos de Dios. Tu siervo es amonestado, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los de mi boca. Es decir, prácticamente lo que dice el Salmo 19, ¿ok? No el 119, ese es otro salmo que habla de la palabra de Dios. El Salmo 19 prácticamente dice, la ley de Jehová, la palabra de Dios, cambia, transforma, dirige, forja, enseña, demuestra lo que hay en nuestro corazón y permite ver los errores que hay en nuestras vidas. Esa es nuestra regla. No hay otra regla que no sea esa. A veces nos regimos por la tradición de la denominación, la tradición de la iglesia local, del grupo local, la forma que el pastor hace las cosas. La regla máxima es la palabra del Señor. Y hermanos, lo que va a hacernos madurar, ese papel que esa regla, la palabra de Dios, ocupa en nuestro corazón. Porque no podemos madurar si la palabra de Dios no tiene un lugar importante en nuestro corazón. No solo leyéndola, no solamente creyendo que ella es la autoridad de la palabra, la autoridad divina que no falla, la palabra de Dios, sino qué lugar ocupa en mi vida, qué lugar ocupa en mi mente. Más adelante en capítulo 4, versículo 8, Pablo dirá que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. La palabra de Dios va a darnos ese pensamiento puro, agradable. La palabra de Dios debe ser nuestra regla. No cuestionamos lo que la palabra de Dios dice, sino que vemos lo que ella tiene para nosotros y lo seguimos. Entonces, esto es la madurez, ¿ok? Que tengamos un mismo anhelo, ¿verdad? Tengamos una misma regla y que sigamos adelante. Entonces, para poder permanecer firmes en el Señor, necesitamos obviamente seguir creciendo, seguir madurando. Y aún cuando usted ya tiene tiempo en el Evangelio, experiencia en la caminar de la vida cristiana, conocimiento bíblico, aún así deténgase y recuerde, aún no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Recuerden, Pablo decía, ¿ok? Una cosa hago, prosigo a lo que está delante. No he terminado, no he llegado al final,
todavía hay mucho tramo que seguir. Entonces hay que madurar, ¿ok? Segunda cosa, para poder permanecer firme necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. En el versículo 17 en adelante, no lo voy a leer todo completo, voy leyendo poco a poco, vemos seguir el ejemplo de Cristo. Versículo 17, Pablo dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora yo sé que algunos de ustedes a lo mejor dirán: ¿what? ¿Verdad? ¿Cómo que Pablo está diciendo que sigamos su ejemplo? No hay que poner la mirada en los hombres, hay que ponerla en Cristo. Es lo que nos dice Hebreos 12:13, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos en Cristo. Y sí, definitivamente, nuestros ojos tienen que ser puestos en Cristo, pero en una forma u otra, Dios nos permite ver que nuestras vidas, hermanos y hermanas, influencian, para bien o para mal, ¿ok? Y esperamos que sea más para bien que para mal. Pero nuestras vidas afectan a los que nos rodean, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra esposa, a nuestro esposo, afectan a nuestros compañeros de trabajo, la gente en la escuela. Es decir, nuestra vida va a afectar, quieras o no quieras, tu vida va a impactar, tu vida va a tocar la vida de otras personas, ¿ok? Por lo tanto, si tú eres cristiano, asegúrate que tu ejemplo inspira a otros a caminar con el Señor. No es precisamente el hecho de que véanme a mí, síganme a mí, hagan lo que yo hago, sino es el hecho de vean lo que yo estoy haciendo, y en este caso siguiendo a Cristo, y hagan lo mismo que estoy haciendo yo. No es perfecto, ya Pablo lo dijo, no es que yo ya sea perfecto, yo prosigo, busco proseguir. Entonces podemos pensar que cuando Pablo se pone de ejemplo, ¿ok?, no es precisamente él como el ejemplo, él al final de cuentas va a apuntar a Cristo, ¿ok? Él va a apuntar a que veamos a Cristo, que sigamos a Cristo. Entonces, al ponerse de Pablo de ejemplo, no se pone como un ejemplo de perfección, sino yo creo que hay tres cosas en las que, para los que están apuntando, ahí está, tres cosas en las que el apóstol Pablo está diciendo: sigan mi ejemplo, ¿ok? Porque también en Corintios Pablo lo menciona, ¿verdad? Sean imitadores de mí. Sin embargo, allá en Corintios Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces no es precisamente el hecho de que yo soy el modelo, síganme. O sea, yo veo a Cristo, entonces no necesitan ver a Cristo, véanme a mí. No, sean imitadores de mí en esto, en que yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿en qué podemos ser imitadores de Pablo? Primero, en reconocer que no se es perfecto, que todavía necesitamos continuar. Entonces, primera cosa en que podemos seguir el ejemplo de Pablo es reconocer que no somos perfectos, reconocer que todavía hay camino por recorrer, que todavía hay una carrera por correr, que todavía nos queda mucho por delante y que eso implica seguir creciendo, seguir dependiendo. Entonces Pablo lo reconoce, el gran apóstol Pablo, el gran teólogo de teólogos, ¿ok? El gran misionero de misioneros, dice: sigan mi ejemplo en esto, en que yo reconozco que aún no soy perfecto, todavía hay camino por seguir. Segundo, sean imitadores de mí, en el sentido de que soy alguien que anhela y tiene perspectivas de Dios. Alguien que anhela, obviamente anhela a Dios, ¿verdad? Y las cosas de Dios, y sus perspectivas son las perspectivas de Dios. Y con ese anhelo y esas perspectivas, Pablo ajusta su vida. ¿Recuerdan que eso lo vimos el día miércoles? Como el corredor. ¿Por qué el corredor se disciplina? ¿Por qué el corredor hace dieta? ¿Por qué el corredor se levanta y ensaya, practica todos los días, muchas horas? ¿Por qué el corredor se para en una pista? ¿Por qué? Porque tiene prioridades, tiene perspectivas, tiene metas, tiene anhelos. Y eso le lleva a alcanzar su objetivo. Entonces, si hemos de ser imitadores de Pablo, tenemos que serlo en eso. Pablo tiene perspectivas, tiene anhelos, tiene objetivos y ajusta su vida para poder alcanzarlos. Entonces ya llevamos dos cosas. Tercer cosa, ¿en qué podemos ser ejemplo del apóstol Pablo? ¿Ok? En el hecho de que él reconoce que está corriendo junto con otros. El apóstol Pablo no es un corredor único y solitario, en el sentido de que él va delante de todo el montón de cristianos que vamos detrás. ¿Por qué? Porque Pablo es aparte, ¿verdad? El apóstol Pablo es un cristiano aparte. Ahora sí, en un sentido sí, yo estoy de acuerdo con estaría de acuerdo con varios de ustedes si usted me dice: hermano, realmente el apóstol Pablo no era un cristiano ordinario. Definitivamente no lo era, ¿verdad? Y no solamente por su llamado al apostolado, sino porque realmente este personaje era único en su caminar con el Señor. Pero aún así Pablo en varias ocasiones reconoce que él no está corriendo solo,
Su misma carta a los Filipenses, donde él agradece el compañerismo, donde él reconoce a un Timoteo, reconoce a un Epafrodito, en donde reconoce la gratitud, la ofrenda que los filipenses le mandan. Allí en Efesios el apóstol Pablo decía: hermanos, oren por mí para que yo sepa cómo debo hablar. Él reconoce. Él no se pone al frente, allá en la orilla, en la línea del final de la carrera, y les dice: yo ya llegué, miren, aquí estoy, entonces sigan. No, prácticamente Pablo dice: así como yo avanzo y yo anhelo crecer, hermanos, también ustedes háganlo. Entonces eso nos ayuda a recordar que la verdadera, si podemos decirlo, la verdadera ambición del cristiano sobre todas las cosas es conocer más a Cristo. Y conocer más a Cristo significa madurar. Entre más conocemos al Señor, crecemos en Él. Ahora, para el que tiene la idea de crecer en el Señor, conociendo más a Cristo, es que nuestra cabezota se va inflando y, oh sí, yo conozco a Cristo. No, no, al contrario. Decía un hermano hace muchos años, yo recuerdo que en aquel entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿verdad? Y yo lo veía y lo sigo viendo porque aún este hermano vive, ¿verdad? Como un gran maestro en la palabra, como una eminencia en las Escrituras, con una vida ejemplar. Él decía esto: entre más conozco al Señor, más me desprecio a mí mismo. Y obviamente en aquel entonces, 20 años atrás, uno piensa y dice: wow, si yo estoy aquí avanzando en el Evangelio, a veces me siento gran pieza. Este hermano que tiene años en la obra y que me lleva calle, como decimos en México, en caminar de la vida cristiana, reconoce eso. Lo tenemos que aprender. Entre más crecemos en el Señor, más nos damos cuenta de nuestra gran necesidad del Señor. Entonces nuestra ambición, les repito, por dar algún un calificativo, nuestra ambición sobre todas las cosas es conocer a Cristo. Es lo que perseguimos, es por lo que dejamos todo. ¿Recuerdan esto que Pablo decía? Yo ahora lo considero en basura porque es lo que queremos alcanzar. Pero en contraparte, ¿verdad?, de Pablo reconociendo o poniéndose como un ejemplo: sigan lo que yo hago, ¿verdad? Sigan lo que yo sigo, ¿verdad? Hace como ¿cómo se llama? Un contraste, no una comparación, un contraste con falsos maestros. Y prácticamente un falso maestro es alguien que no está madurando en el Señor. Entonces, los falsos maestros, hermanos y amigos, van a pensar y van a actuar de forma diferente a lo que hemos descrito. Fíjese cómo lo dice Pablo en el versículo 18. Porque por ahí andan muchos. Pablo dice: sigan mi ejemplo en esto, ¿ok? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, dice Pablo, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Definitivamente, alguien que no está caminando en el Señor, que no está creciendo en el Señor, que no tiene como prioridad a Cristo y llegar a conocer a Cristo y vivir para Cristo, va a ser una persona que va a ir hacia el otro lado. Sus intereses son diferentes, terrenales, temporales. No le importa Dios, no le importa su honor, no le importa Cristo, no le importa el mensaje del Evangelio. Y uno pensaría en sectas, ¿verdad? Sectas falsas. Oh, sí, está la secta tal y está el grupo tal. Pero hermanos, mucha gente dentro del Evangelio, mucha gente dentro de las congregaciones puede tener esta actitud cuyas prioridades, anhelos, nada tienen que ver con los anhelos del Señor. Entonces podemos pensar un poco acerca de cómo se ven estos falsos maestros en estos dos sentidos. No solamente hablamos de gente que enseña doctrinas erróneas, equivocadas, lejos del honor de Cristo, pero personas que pueden tener la doctrina correcta, que escúchenme bien, pueden tener la doctrina correcta, pero su práctica no se acopla a ese conocimiento. En algún momento yo escribí esto y traté de recordar, porque esto lo escribí hace mucho tiempo, esta frase que tengo aquí delante de mí, no recuerdo dónde la oí, entonces, así que si alguien sabe, sepan, no es mía, no estoy tomando como mía, pero dice así: hermanos, no podemos pensar o hablar de la mentira sin que conmueva nuestro corazón, pero más aún el pensar que uno puede conocer la verdad y no vivirla. Eso debe llevarnos a llorar
por tal hipocresía. Lo que Pablo está diciendo aquí precisamente es eso, ¿verdad? Pablo dice, yo lo digo llorando. Hay gente allá afuera, ahí andan muchos que son enemigos de la cruz, ¿verdad? Y podemos pensar tanto en enseñanzas falsas contrarias al evangelio de la gracia de Dios, pero también podemos pensar en prácticas erróneas de personas que no amoldan su vida a la palabra del Señor. Y es interesante cómo Pablo lo dice, ¿verdad? Lo digo llorando. O sea, uno podría haber dicho, Pablo está enojado con esos falsos maestros y esos que se dicen hermanos y están viviendo de una forma diferente. Pero Pablo dice, yo lo digo llorando, ¿ok? Porque a final de cuentas, la forma en que piensas, en general, va a afectar la forma en que tú vives. Y esto se ve tanto en el sentido de las falsas enseñanzas, como también personas que pueden estar creciendo en la sana doctrina. Porque si bien es cierto que mucha gente vive bajo una falsa enseñanza, un evangelio, y no es el evangelio, un evangelio que dirige su corazón hacia gloriarse en sí mismo, dirige su corazón a sus propias obras, a sus propios esfuerzos, ¿ok? Pero también puede ser que este tipo de actitud se dé en personas que tienen sana enseñanza, sana doctrina, tienen líderes que les están guiando, están siendo ejemplos para amar al Señor, para vivir para el Señor, pero no viven esas enseñanzas a las que son expuestos. Y recuerda que estamos hablando de crecer en el Señor, estamos hablando de madurez, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el carácter de estos enemigos de la cruz, como lo describe Pablo? Bueno, pues definitivamente el carácter describe que ellos son enemigos de la cruz, ¿verdad? Habla de sus creencias, ¿verdad? Y definitivamente lo que uno piense de la cruz, escuchen esto, lo que uno piense de la cruz, y no me refiero al artefacto, ¿verdad? Que tiene dos partes, sino a lo que implica el mensaje del evangelio, ¿ok? Porque en la escritura se empieza a usar el sentido de la cruz en ese contexto, no precisamente hablando de la crucifixión como tal, sino lo que pasó en la cruz, el mensaje de Cristo expiando sus pecados, dando su vida por nosotros. Obviamente implica su vida perfecta, obviamente implica su resurrección, ¿ok? Entonces lo que uno piense de la cruz va a ser una prueba vital de no solo su doctrina, sino también de dónde o cómo es su práctica en la vida. Gálatas 6, el apóstol Pablo en Gálatas 6, 14 dice lo siguiente, Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es más o menos la misma idea que él menciona en Filipenses, o sea, gloriarme en algo que no sea la cruz, que no sea Cristo, que mi interés y mi anhelo sea jactarme en algo que no tiene que ver con el honor de Cristo, la obra de Cristo, dice, pero por causa de esa verdad, es una verdad, ¿okay? La cruz de Cristo es una verdad, es su doctrina central de nuestra fe. Pablo dice, por la cual, ¿verdad? El mundo es muerto hacia mí y yo al mundo. Entonces hay una relación entre la doctrina y la práctica, ¿ok? Entonces el carácter de un falso maestro se va a determinar de su pensamiento hacia la cruz. ¿Qué lugar ocupa la cruz, el mensaje del evangelio en su vida? Pero también podemos ver que el Dios, con D chiquita, D minúscula, ¿verdad? El Dios de estos falsos maestros, enemigos de la cruz, son sus propias pasiones. Dice Pablo, ¿verdad? Que estos personajes, su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Entonces, cuando Pablo se refiere que su Dios es el vientre, ¿verdad? La panza, el estómago, no se refiere solamente Pablo de que ellos están nada más viviendo para comer, sino habla en general del enfoque en su vida, ¿verdad? Ellos prácticamente viven para saciar sus apetitos terrenales, muchas veces pecaminosos. Este tipo de personajes son atraídos por la posición, por las posesiones, por la reputación y la fama, muy contrario a los siervos del Señor. ¿Ok? Pablo decía en Gálatas 1:10, si yo quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Sin embargo, los falsos maestros, los enemigos de la cruz, buscan promoción ellos mismos. A ellos realmente no les importa el rebaño, no les importa las vidas, no les importa las almas. Lo que les importa es su propio interés, seguridad, protección. Viven para ello, ese es su enfoque. Y como decía el Señor Jesucristo, refiriéndose a los falsos pastores, y bueno, el ejemplo que usa el Señor son pastores de ovejas, ¿ok?
allá en Juan capítulo 10, cuando decía que el asalariado, él no va a dar la vida por las ovejas. Cuando él ve el peligro, ve que viene el ladrón, ve que viene el lobo, él se va y las deja. ¿Por qué? Porque no son suyas. Simplemente las abandona porque él no es el pastor, ¿verdad? Y en este sentido, un falso líder no dará nunca la vida por las ovejas, porque su Dios es el mismo, su Dios son sus propios deleites y su propia satisfacción terrenal. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios 4:2. Pablo dice, antes bien, ¿ok?, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice Pablo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Pablo dice, no adulteramos la palabra del Señor, no andamos por ahí viviendo en lo oculto y vergonzoso, hablando de sus propias vidas. ¿Saben que no andamos aquí con una cara y mostrando una por allá? No andamos de esa forma. Lo que buscamos es que la verdad se manifieste. Y de esa forma nos presentamos, o prácticamente como dice aquí, ¿verdad?, nos recomendamos a toda conciencia humana delante del Señor. Entonces lo que hacen estos falsos maestros, su Dios son sus propias pasiones. Pero ¿cuál es su mente? ¿En qué están enfocados? Bueno, Pablo también nos dice aquí, en versículo 19 dice, solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Es decir, su mente se ocupa en las cosas de esta vida. Y no se refiere solamente a cuestiones pecaminosas, ¿ok? Puede ser que el enfoque terrenal, un enfoque terrenal, no tenga precisamente pecados, inmoralidad como su meta, pero puede ser el enfoque en lo terrenal, puede estar pensando en la comodidad, puede estar pensando en beneficio personal, no precisamente que esté pensando en pecar como tal, ¿ok? Qué diferente el pensamiento de alguien que tiene las cosas en lo terrenal a lo que Pablo nos ha enseñado. Cuando él dice, yo prosigo a la meta, yo sigo adelante. Estas personas viven para el momento y no para la eternidad. Este estilo de vida que llena la mente va en contra del mismo evangelio. ¿Cuál es la recompensa de estos personajes? Bueno, Pablo nos dice, ahí en el mismo versículo 19, el fin de los cuales es perdición. Este es el pago del pecado. Es el pago cuando aquello en lo que tú te glorías es la vergüenza por el pecado. ¿Ok? Las acciones de los que no buscan con celo y anhelo el ser como Cristo y conocerle a Él, demuestran que ellos son enemigos de la cruz. Pero bueno, regresando a Filipenses capítulo 3, y el último punto es cómo se ve un verdadero cristiano en este contexto de lo que estamos viendo. Versículo 20 dice Pablo, mas nuestra ciudadanía, es como hace esa comparación Pablo, que aquí están los falsos maestros, cuyo Dios es el vientre, cuyo enfoque es terrenal, viven en la vergüenza, su fin es destrucción, pero nosotros, dice Pablo, ¿ok? Nuestra ciudadanía está en los cielos, y no estoy solamente hablando de algo posicional, somos ciudadanos del cielo, sino el hecho es, si eres ciudadano del cielo, hay características de este ciudadano, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, en contraste a los falsos maestros, la vida de un creyente, de un cristiano, y sobre todo un cristiano que está madurando, ¿okay?, cristiano que está madurando, sin importar cuánto tiempo tiene en el evangelio, puede que sea un nuevo creyente, puede que sea un creyente de años, madurando, estamos madurando, es un proceso, se manifiesta en su carácter. Dice la Escritura, nosotros somos ciudadanos de los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es bien interesante que Pablo se dirija de esta forma a los filipenses, porque Filipos precisamente era una colonia romana. Al igual o muy parecido a Tarso, las personas que nacían en Filipos eran ciudadanos romanos, y si usted tiene un poco de contexto histórico, sabrá que la ciudadanía romana en estos tiempos era un privilegio tremendo. La ciudadanía romana te abría puertas, te protegía, es decir, era una carta abierta para poder desempeñarte en el mundo romano con libertad, ¿ok? Y Pablo era ciudadano romano, y algunos ejemplos que podemos ver de su ciudadanía nos permiten entender la importancia que era en el siglo I ser un ciudadano del Imperio de Roma. No todo el que nacía en el Imperio Romano era ciudadano romano.
ciertas personas en ciertas regiones se convertían en ciudadanos. Entonces, Filipos era uno de estos lugares donde que seguramente los filipenses como tales, no los hermanos de Filipos, pero los filipenses como tal podían jactarse y gloriarse de: somos ciudadanos de Roma, nacimos en Filipos, vaya, nosotros tenemos todos estos privilegios. Pablo dice: ¿saben qué? Déjenme darles una noticia que es mucho más grande. Somos ciudadanos de los cielos. Y hermanos y amigos, antes de que usted se identifique como americano, antes de que usted se identifique como mexicano, antes de que usted se identifique con lo que sea, incluyendo su título, su rango, su apellido, somos ciudadanos de los cielos. Nuestra primera identidad y nuestra lealtad máxima es representantes del reino de Dios. Y como toda persona que pertenece a un país y representa a un país, lo que usted haga o deje de hacer va a traer honor a su país o va a traer vergüenza. Hace un tiempo, no hace mucho, recordaremos aquel embajador mexicano, si no mal recuerdo, él era embajador en Argentina, y pues obviamente en esa situación, siendo un embajador, fue capturado por las cámaras de seguridad robando un libro, ¿ok? Y obviamente cuando nosotros vimos, yo como mexicano vi esa noticia, yo dije: ¿cómo puede ser? O sea, no solamente estoy diciendo que un mexicano está robándose un libro, estás hablando del embajador de México. O sea, lo que una persona que oficialmente representa a un país haga o deje de hacer, o hable o actúe, trae vergüenza al país. ¿Qué ejemplo tan claro el que Pablo está usando para referirse a nuestra ciudadanía? Nosotros no servimos a un país, y aun cuando tú te pones la mano en el pecho y saludas a la bandera y haces este honor a la bandera, como se le llama, aquí en Estados Unidos se le llama juramento, ¿verdad? Y también en México se le llama juramento a la bandera. Oh, sí, soy mexicano, soy americano, soy lo que sea. Escúchame, tú eres ciudadano del reino de los cielos, y es lo que más importa. Nuestra identidad está precisamente en esa realidad. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque esa perspectiva de a qué reino perteneces va a afectar tu comportamiento, va a afectar mi comportamiento, porque va a moldear mi pensamiento, va a moldear mi perspectiva. Y el apóstol Pablo era bien claro cuando él se dirige a estos hermanos que habían sido dispersados. Él escribe Primera de Pedro, Segunda de Pedro, a hermanos que habían salido de sus comunidades y se encontraban dispersos por todo el imperio romano. Y prácticamente lo que Pedro dice es: hermanos, aunque yo sé que ustedes están fuera de su territorio, están fuera de su región, déjenme decirles que deben portarse como extranjeros y como peregrinos. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, Primera de Pedro 2:11 dice Pedro, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, tú eres un extranjero y peregrino aquí en esta tierra. Aun cuando en el país donde te encuentres seas ciudadano de ese país y tengas todos los privilegios, todos los honores, escúchame, tú eres un extranjero y un peregrino. Somos extranjeros y peregrinos, y como tales debemos comportarnos. Que cuando la gente vea tu vida, sepa: oye, tú vives como si no fueras de aquí, ¿ok? Tú no tienes los mismos pensamientos y las mismas prioridades y los mismos intereses. Sí, porque mi ciudadanía está en los cielos. Sí, mientras estamos en este mundo y en esta vida, vaya, nos relacionamos, trabajamos, hacemos actividades, buscamos honrar, como dice la Escritura, ¿verdad?, a nuestros líderes, a nuestras autoridades, cumplir con nuestro deber cívico. Pero al final de cuentas, yo de este mundo me voy a ir, represento al reino de los cielos, y como tal debo vivir mi vida aquí como digno de tal ciudadanía. Y hermanos, una cosa que recordar en este punto es esta: tú no compraste esa ciudadanía, tú no te la ganaste, tú no la obtuviste por algún mérito, por algún premio que te sacaste. Fuimos puestos en este reino por solamente la gracia de Dios, a través del sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Somos ciudadanos del cielo por su gracia, y eso nos humilla, nos recuerda cómo no vivir de esta forma. Entonces el carácter de un cristiano recuerda esto: somos ciudadanos, nuestra ciudadanía
está en los cielos. Pero segunda cosa, rápidamente, en este punto ya sé que el tiempo siempre me gana, ¿verdad? Comportarse como verdadero cristiano, ¿ok? Nuestro Señor y Salvador es Cristo. Uno nos dirá, bueno, hermano, ese dato lo sabemos, somos cristianos, obviamente creemos que el Señor que Jesús es Salvador y Señor. Bueno, eso tiene que ver con tu vida, ¿ok? Porque si Él es Señor, Él domina, Él controla, Él es el que manda. Dense cuenta que la vida cristiana no es una democracia. Le guste a quien le guste, la vida cristiana no es una democracia. De hecho, los ejemplos que en la Biblia dan es más parecido a una monarquía. Donde hay un rey, solamente una monarquía, hay dos partes. Hay un rey, ¿verdad? Y hay súbditos, eso es todo. Ahora, obviamente este reino no es un reino de un tirano caprichoso. Es un reino en donde el rey dio su vida para comprar un pueblo que no merecía ser su pueblo, que lo amó a tal manera que lo compró para ser no solamente súbditos de su reino, sino miembros de la familia real. Pedro nos dice eso allá en 1 de Pedro 2:9 cuando dice que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, pertenecemos al Señor. Entonces, Él es nuestro Señor, ¿ok? Nosotros no nos apasionamos por las motivaciones de los falsos maestros. Nuestra motivación, nuestra fidelidad, nuestra lealtad está hacia nuestro Rey, quien es nuestro Señor y por lo tanto también es nuestro Salvador. Ese pensamiento va a moldear tu carácter. ¿Quién manda? Muchas veces nosotros somos los que mandamos en nuestras vidas y no es Cristo. Él es el Señor, Él es nuestro Señor y tenemos que aprender de una forma muy práctica. Las palabras que el apóstol Pablo pronunció en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo se aparece y le muestra al apóstol Pablo que la carrera que él estaba siguiendo era una carrera inútil. ¿Por qué me persigue?, le dice el Señor a Pablo. Y una vez que Saulo de Tarso se da cuenta que no hay a dónde ir, las palabras de Saulo fueron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no hay más plan para el asesino Pablo, ya no hay más, ¿cómo se dice? Metas. Él simplemente dice: ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante la vida del apóstol Pablo se refleja como esto, alguien que vive como el Señor guiando y dirigiendo su vida. Entonces, ¿cuál es el objeto de tu devoción? ¿Okay? ¿Qué es lo que tú buscas? La vida cristiana también tiene una gloria y recompensa. Aquellos que se amoldan a las cosas terrenales solamente van a vivir para ellas, solamente van a vivir para el presente, que a final de cuentas, por mucho que parezca que les satisface, realmente no trae satisfacción. Esta vida no puede traer satisfacción. Hermanos y amigos, esta vida y lo que el mundo provee jamás va a llenar nuestra necesidad de Dios. Jamás podrá llenar nuestra necesidad de Dios. Y el creyente lo sabe. El creyente lo sabe y no busca su satisfacción en esta vida, sino él sabe que hay una esperanza que se manifiesta en nuestro presente, pero que tiene su ancla en el futuro. El Señor Jesús vendrá y vendrá como el Señor. Él nos transformará, dice el apóstol Pablo, con su gran poder. Y esta es una forma de decir, va a completar en nosotros su obra, la obra que Él empezó, de principio a fin. Entonces podemos ver, hermanos, que la salvación es una obra de transformación, en donde somos formados a la imagen del carácter de Cristo y será culminada cuando el Señor regrese o cuando Él nos llame a su gloria. Por lo tanto, para terminar, versículo 1 del capítulo 4, la motivación. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Toda esta obra, la cual se realiza en nosotros, la esperanza de algún día ver esa obra terminada, llegar a ese aspecto de la madurez, de la perfección por la imagen de Cristo, ¿cierto?, puesta en nosotros, va a afectar nuestra forma de vivir hoy. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, después de mencionar este gran versículo, ¿verdad?, de mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice Juan en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que sabe que tiene esa garantía de esa obra terminada, afecta su presente. El día de hoy es evidente esa obra y esa transformación. Pablo les llama gozo y corona mía. Recuerden ustedes que ese tema gozo se repite, otra vez vuelve a aparecer. Ustedes son mi gozo y mi corona. La relación de Pablo con los filipenses
lleva a Pablo a expresarse de esa forma tan especial, hermanos, ustedes, su vida. Sí, yo sé que hay detalles como los que voy a mencionar, dice Pablo en los siguientes versículos, pero ustedes son gozo y mi corona. Son el gozo, ver la obra de Dios en ustedes trae gozo. Por eso, hermanos amados, debemos buscar siempre estar firmes en el Señor, no en nuestra propia fuerza o sabiduría o capacidad. Busquemos gloriarnos, busquemos confiar completamente en el Señor. Recordemos entonces, para terminar, aquel versículo que quizá varios de ustedes lo saben. Muchos de nosotros son uno de los versículos que aprendimos desde pequeños. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios de todo tu corazón. Deja que Él guíe tu vida y que Él te lleve a la madurez. Déjenme terminar con una frase que mencionó un hermano llamado Sinclair Ferguson. Sigue a Cristo y a los que dan un ejemplo del carácter de Cristo. No busques las cosas terrenales como los falsos maestros y guárdate de sus enseñanzas e influencia. Cristo es la meta. Cristo es el mensaje. Llevar la cruz es la manera de vivir. Y el seguir a aquellos que van por el camino angosto. Escuchen esto. Porque puede que algunos te estén observando y te sigan. Puede que algunos te estén observando y te sigan. Hermanos, somos ciudadanos de los cielos y seguimos una meta que nadie puede robarnos, una esperanza que nos está garantizada y un camino que es completamente diferente a lo que este mundo nos ofrece. Pero Dios quiera que todos los que estamos escuchando, estamos siendo recordados de estas palabras a través de Filipenses capítulo 3, busquemos vivir para la gloria del Señor y permanecer firmes en Él, madurar en el Señor. Pues bueno, nuestra hermana Raquel García agradece por las oraciones, ¿verdad? Hace algunas semanas orábamos por el pastor Joe y está mencionando que él ya está en casa recuperándose, lo cual es una buena noticia. Gracias, Raquel, por dejarnos saber acerca de este pastor por el que se oró hace algunas semanas. Y pues bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra y seguir adelante con la ayuda y la fortaleza del Señor. Vamos a orar. Señor, al terminar este estudio queremos rogarte que tú nos ayudes a vivir buscando aquello que es parte de nuestra ciudadanía. Señor, que tu palabra haya hablado a nuestro corazón de tal manera que no nos sintamos a gusto en la forma en que nosotros nos hemos amoldado a una vida, Señor, que parece madura, parece que estamos creciendo, pero realmente, Señor, es solamente una apariencia. Padre, sigue produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Ayúdanos a anhelar las cosas de arriba, como Pablo lo diría en otro pasaje, Señor. Buscar aquellas cosas que están escondidas con Cristo. Y, Señor, que nuestro testimonio pueda impactar a aquellos que, como decía nuestro hermano Sinclair en este comentario, puede que algunos nos estén viendo, pero puede que algunos por ese testimonio nos sigan. Padre, gracias por la oportunidad de haber orado por el pastor Joe. Gracias porque le has recuperado. Pedimos, Padre, que tu mano se manifieste en cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento y aquellos que también posteriormente pues serán parte de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta bendición. Y pues bueno, que Dios les bendiga. Dios nos ayuda a seguir adelante. Estoy viendo que el pastor Joe, de hecho, él se conectó ahorita y está agradeciendo las oraciones. Gracias a Dios. La última frase, nuestro hermano Israel Olmos quiere que repita la última frase del hermano Sinclair Ferguson. La repito y dice así. Sigue a Cristo y a los que dan un ejemplo del carácter de Cristo. No busques las cosas terrenales como los falsos maestros y guárdate de sus enseñanzas e influencia. Cristo es la meta. Cristo es el mensaje. Llevar la cruz es la manera de vivir y el seguir a aquellos que van por el camino angosto. Puede que algunos te estén observando y te sigan. ¿Okay? Frase del hermano Sinclair Ferguson, precisamente haciendo un comentario a este pasaje en su comentario de Filipenses. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias a los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? De
de diferentes lugares. Dios les guarde, Dios nos ayude a seguir adelante y que podamos, por su gracia, seguir siendo fieles. El día lunes, primero Dios, nos vemos en la continuación de nuestro estudio de Filipenses, lunes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.